Pues vamos a empezar, hermanos, con la predicación del día de hoy. Y en nuestra época, los nombres que utilizamos, hermanos, pues son nombres que realmente ya no tienen mucha importancia. Tú le pones el nombre a tu hijo sobre el nombre que tú quieras, ¿no es cierto? Sin importar cómo suene, sin importar lo que diga, si a ti te gusta, tú se lo pones a tu hijo, ¿no es cierto? Y ahí tienes nombres como, por ejemplo, Goku, Maciosare, ¿no? Otro que vi por ahí que se llamaba Aceituno, ¿no? Cacerolo, etcétera. Son nombres, hermanos, que a gente le ha puesto a sus hijos. ¿Por qué? Porque simplemente se les ocurrió, los vieron o demás, ¿no? Son nombres sin importancia. De hecho, hermanos, en el 2023, 634 personas cambiaron su nombre en todo el país por cuestiones de burlas, ¿no? Por cuestiones de burlas. Y fíjense, el nombre más chistoso o más raro, mejor decirlo, apareció ahí por el 2020 con un joven yucateco de 25 años. A él le pusieron, escucha, 003 Miller Santos Chabel. Ese era su nombre, 003. Hoy en día, hermanos, los nombres ya no son absolutamente nada. Pero en tiempos bíblicos, hermanos, los nombres eran absolutamente todo. Los nombres eran todo. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que significaba el nombre, eso incluía todo lo que iba a representar esa persona. O sea, toda la reputación de esa persona estaba en su nombre. Bueno, hermanos, lo mismo pasa con nuestro Dios. Su nombre, hermanos, revela quién es Dios mismo. Por lo tanto, el nombre de Dios, hermanos, no se debe de tomar a la ligera, no se debe de tomar sin valor. Y justamente vamos a estudiar el día de hoy el tercer mandamiento, que habla acerca de eso. La prohibición contra el uso ligero, la prohibición contra el uso inapropiado, contra el uso innecesario del nombre de Dios. Ya sea, hermanos, en una conversación, ya sea en nuestras oraciones, ya sea en una alabanza o en cualquier lugar, el tercer mandamiento tiene la intención de proteger el nombre de Dios. ¿Ok? Así que acompáñame a Éxodo 20. Éxodo 20, por favor, versículo 7. Ahí encontramos el tercer mandamiento y la importancia del nombre de Dios. Vean lo que dice Éxodo 20, versículo 7. Dice así, Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa, hermanos, tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué significa esto? Puede significar dos cosas, hermanos. Tomar el nombre de Dios en vano puede significar dos cosas. Una, puede significar que alguien toma el nombre de Dios a la ligera, ¿ok? De manera irrespetuosa, que ofende con sus palabras y sus acciones el nombre de Dios. Eso puede significar. Y también, hermanos, puede significar tomar el nombre de Dios en vano, puede significar el uso del nombre de Dios para que a ti te dé una credibilidad en tus palabras. Pero la realidad es que estás mintiendo. O sea, te voy a jurar en el nombre de Dios para que me creas. Esa es la idea. Pero detrás de esas palabras, tú sabes que hay una mentira. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Porque, hermano, cuando usas el nombre de Dios en vano, ¿sabes qué es lo que hacemos? Profanamos el nombre de Dios. Profanamos el nombre de Dios. ¿Saben qué significa profanar? En términos muy sencillos, hermanos, profanar significa tratar lo sagrado sin el debido respeto. Eso es profanar. Tú, cuando usas el nombre de Dios en vano, tratas ese nombre sagrado como algo que para ti no tiene respeto. Y eso es lo que nos enseña este tercer mandamiento. Hay que tener cuidado, hermanos, de no profanar a Dios, de no profanar su nombre. Porque vean, dice el texto, no tomarás ¿qué? El nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Esto me lleva a la pregunta,
si yo no tengo que profanar el nombre de Dios, entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿No es cierto? ¿Cuál es el nombre de Dios, hermanos? Fíjense, aquí mismo en Éxodo, Moisés nos da esa respuesta. ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Más adelante, hermanos, en Éxodo 33:19, vean lo que dice Éxodo 33:19, y en lo que lo van buscando, hermanos, aquí en su contexto de Éxodo 33:19, Moisés le está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. ¿Recuerdan esa parte? Dios está delante de Moisés y Moisés le dice, Dios, muéstrame tu gloria. Y vean, Éxodo 33, versículo 19, vean lo que dice. Y él respondió, o sea, Dios le respondió a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y escucha, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Nota, hermanos, Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios le dijo, yo voy a pasar delante de ti y proclamaré, anunciaré el nombre de Jehová. O sea, anunciaré mi nombre mismo. Eso es lo que está diciendo Dios a Moisés. ¿Ok? Y vean, Dios deja pasar un tiempo. ¿Y qué pasa en Éxodo 34:5? Vean, Éxodo 34, versículo 5, dice, Éxodo 34, versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés. Y escucha, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, vean lo que proclamó Dios acerca de su nombre, Jehová, Jehová fuerte. Nota, hermanos, que Dios está mencionando a él mismo como ¿quién? Como Jehová. Jehová, hermanos, en hebreo, aquí en este texto es Yahweh, que se traduce Yahweh como el autosuficiente. O sea, Dios está mencionando a sí mismo como el autosuficiente, el Dios de pactos eternos. Pero no solamente se menciona así, sino que Él se menciona, vean, continúa diciendo el texto, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Aquí está, hermano. Todo esto son los nombres de Dios. ¿Qué son todas estas cosas? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué son estas características que vemos aquí? ¿Sabes qué son? Son atributos de Dios. Son cualidades que Dios muestra para saber quién es Él. O sea, cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, siempre nos vamos a referir de sus cualidades, de sus atributos, porque eso refleja quién es Él. Por eso, hermanos, nosotros conocemos a Dios como Jehová, como Yahweh. ¿Quién es Yahweh? El autosuficiente, el eterno. ¿No es cierto? Por eso nosotros conocemos a Dios como el Adonai, o sea, el Señor. Nosotros conocemos a Dios como el Elohim, el Dios fuerte. Nosotros conocemos al Señor como el Caná, ¿no es cierto? Como el Roy y etcétera. ¿Por qué? Porque todos esos nombres que están reflejando sus atributos, sus cualidades, sus características. En pocas palabras, los atributos reflejan quién es Dios. Entonces, hermanos, sabiendo esto, regresando a Éxodo 27, versículo 7, cuando Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, esto simplemente significa, hermanos, que no vas a tomar sus atributos, no vas a tomar sus cualidades, no vas a tomar quién es Él de manera vana. Date cuenta, hermanos, que tomar o usar el nombre de Dios, tomar o usar sus cualidades, lo que es Él,
siempre te va a llevar a que profanes el nombre de Dios, si no lo haces con una conciencia. Porque tomar el nombre de Dios te puede llevar a que tú promuevas la falsedad y la mentira. Y eso es lo que quiere Dios prohibir en el tercer mandamiento. Porque, hermanos, es una realidad. Y muy a menudo nosotros blasfemamos el nombre de Dios. Y muchas veces eso suele pasar en nuestras conversaciones, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas no usan el nombre de Dios y enseguida una grosería? ¿No es cierto? ¿O cuántas personas no aparentan o hablan en el nombre de Dios, pero ellos tienen una vida falsa, una vida llena de impiedad? Porque, hermanos, esta es la realidad. Nosotros podemos usar el nombre de Dios dando una falsa apariencia de piedad. Porque vean lo que dice Lucas 6:46. Lucas 6:46. Lucas 6:46. Vean lo que dice Lucas 6:46. Vean, palabras del Señor Jesucristo, y Él dice, Lucas 6:46, escucha: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vean, aquí hay hombres que llaman al Señor Jesucristo Señor, Señor, ¿no? Son hombres que aparentemente están buscando a Dios, pero la realidad es que ellos no tienen ni el más mínimo interés de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres que muestran una piedad falsa, no hacéis lo que yo digo. O sea, no obedecen la voluntad de Dios. Estos hombres no están dispuestos a luchar con sus pecados. Estos hombres no están dispuestos a dejar su mala vida. Sin embargo, con frecuencia, ¿cómo se dirigen a Dios? Como su Señor, Señor. Y los ves ahí blasfemando. Y los ves diciendo, ¡ay, mi Dios bueno! ¡Ay, mi Dios amoroso! Y siempre ellos empiezan a usar el nombre de Dios para aparentar algo que no son. Y están blasfemando el nombre de Dios. Porque viven vidas pecaminosas. Aparentan algo que no son. Todo lo que dicen no cuadra con su vida. Esta es una realidad, hermanos. Hay hombres que blasfeman el nombre de Dios dando una apariencia falsa de piedad. Pero, hermanos, no quiero que me malinterpretes con esto. Nosotros sabemos que todo cristiano tiene lucha con su pecado, ¿no es cierto? Y que tarde o temprano, hermanos, nuestro pecado pues nos va a ganar. Esta es una realidad. Pero, hermanos, eso no quiere decir que entonces yo ya soy indigno de llamar a Cristo mi Señor. Yo ya soy indigno de llamar a Cristo por su nombre. No, eso no nos hace indignos. Porque Él sabe las batallas que nosotros tenemos. Él sabe las luchas, hermanos, que tenemos día a día con nuestro pecado y en nuestro espíritu. A veces el pecado nos hiere, ¿no es cierto? Y somos vencidos por ese pecado. Y eso, hermanos, nos coloca en una posición de pecadores, pero no de enemigos. No de enemigos. Pero ¿qué pasa con estos hombres de aquí? Estos hombres que el Señor Jesucristo está mencionando, ellos son hombres que no les interesa la santidad. Son hombres que no buscan una relación con Dios, porque poco les interesa si violan o no violan los mandatos de Dios. Son el tipo de hombre que dicen, así está bien las cosas de Dios, pero tampoco le exageres tanto. Son ese tipo de hombres que no les importa la palabra de Dios, no les importa las cosas de Dios. Pero cuando tú los escuchas hablar, parece que son los más santos de la tierra. Parece que conocen a Dios perfectamente porque usan el nombre y mi Señor y mi Dios y el Todopoderoso y el fuerte y el bueno. Pero por eso les dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas así? ¿Por qué me llamas así y no haces lo que yo digo?
Esta es una violación directa al tercer mandamiento, hermanos. Usar el nombre de Dios en vano para que tú aparentes una piedad en tu vida que en realidad no la tienes. Pablo, hermanos, la describió de esta manera. Vean lo que Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:5. Aquí Pablo nos hace la misma idea, pero con otras palabras. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Vean lo que dice 2 de Timoteo 3:5. Dice que tendrán, hablando de los hombres pecadores, ellos tendrán apariencia de piedad. Escucha, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vean, tú los oyes hablar y te la compras. Qué piadoso es, qué santo es, porque ellos tienen una apariencia de piedad. Ellos tienen una apariencia de piedad, pero la realidad es que negarán que la eficacia de esa piedad. Ellos van a negar la eficacia de esa piedad y entonces van a blasfemar el nombre de Dios. ¿Cómo lo van a blasfemar? Con sus actitudes, con su falsa piedad. Esta es una realidad. De su boca sale mucho Dios, pero de su vida no sale nada de Dios. Nada de Dios. Esto me lleva a la pregunta, hermanos, ¿tú cómo vives delante de Dios? Hablas con tu boca sobre quién es Dios, pero con tu actitud lo blasfemas. ¿Tú cómo vives, hermanos? Porque si tú tienes una falsa piedad, tú estás quebrantando el tercer mandamiento. Porque no hay coherencia ni en tus palabras ni en tus acciones. Y usas el nombre de Dios para aparentar algo que realmente no eres. Y estás blasfemando el nombre de Dios. Yo quiero, hermano, que tú pienses dónde estás parado. Yo quiero que tú reflexiones en esto para que no violes el tercer mandamiento. ¿Cómo estás viviendo, hermano, delante de Dios? Lo que hablas con esa boca, hermanos, que cantó 6 alabanzas glorificando a Dios. Esa misma boca, hermanos, hace que vivas en tu corazón y en tu vida externa una verdadera vida de piedad. O que en esa boca maldices, blasfemas a Dios. Hay que ser conscientes de esto, hermanos. ¿En dónde estamos parados? Pero ¿saben algo, hermanos? Blasfemar el nombre de Dios no solamente lo haces cuando tú tienes una vida piadosa. Tú también puedes blasfemar el nombre de Dios cuando tomas la palabra de Dios a la ligera. Tomar la palabra de Dios a la ligera también es blasfemar el nombre de Dios. Porque, hermanos, nuestro Dios ha revelado una palabra, ¿no es cierto? Pero si tú menosprecias su voluntad, si tú menosprecias esa palabra, estás haciendo lo mismo, blasfemar el nombre de Dios. Porque vean lo que dice Deuteronomio 28, 58. Deuteronomio 28, 58, vean lo que dice. Deuteronomio 28, versículo 58. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Deuteronomio 28, 58. Si no cuidares de poner por obra, escucha, todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Vean, hermanos, cuando no hay temor, cuando tú no temes este nombre glorioso y temible, eso significa que tú vas a blasfemar el nombre de Dios. Porque tú no eres temeroso de este nombre. Tú eres un irreverente al nombre glorioso de Dios. Y por lo tanto van a venir males, van a venir plagas a tu vida, van a venir males. Hermanos, ¿realmente Dios ve un desprecio personal cuando alguien desprecia su palabra, su ley? Dios lo ve como un desprecio personal.
Hermano, si a ti no te importa la palabra de Dios, si a ti no te importa su escritura revelada, en pocas palabras, no te importa el nombre de Dios. No te importa lo que Él es. No te importa quién es Dios. Y así vas a quebrantar el tercer mandamiento. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿realmente te importa lo que Dios piensa? ¿Te importa lo que Dios piensa, hermano? ¿Valoras tú su palabra? Permíteme preguntarte. Cuando Dios te dice no vayas por ese camino, ¿realmente valoras eso que te dice? Cuando Dios te dice no adulteres, no mientas, no a los vicios, no a los deseos sexuales, ¿realmente valoras esa palabra? ¿Lo tomas en serio? ¿Es preciado para ti eso que Dios te está diciendo? Porque, hermano, si tú menosprecias su palabra, menosprecias su nombre, menosprecias lo que es Él. Porque que no se te olvide, hermanos, detrás del tercer mandamiento está el honor, la reputación y la gloria de Dios. Detrás de este tercer mandamiento está el honor, la reputación y la gloria de Dios. Porque, hermano, ¿tú cómo puedes decir que eres temeroso de Dios y que reverencias su nombre si al mismo tiempo menosprecias lo que Él te dice? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible que tú digas Dios es lo más grande para mí, pero cuando tú lees su palabra, tú dices, son palabras vacías y vanas? ¿Cómo puede ser posible eso? Porque, hermanos, el nombre de Dios y su palabra están íntimamente juntos, están en el mismo nivel. No podemos separar el nombre de Dios y su palabra, porque todo, hermanos, está junto. Vean lo que dice el Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2, ahí nos hace ver que no podemos ser indiferentes al nombre de Dios ni a la palabra de Dios, porque los dos están juntos. Salmo 138, versículo 2, vean lo que dice el salmista. Salmo 138, versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo, y escucha, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu ¿qué? Tu palabra sobre todas las cosas. Vean, hermanos, el nombre de Dios y la palabra de Dios están al mismo nivel. Dios las engrandeció sobre todas las cosas. Todas las cosas. Hermano, si rechazas la palabra de Dios, si la tienes en poco, entonces vas a blasfemar también el nombre de Dios. Y vas a pecar en el tercer mandamiento. La palabra de Dios, hermano, debe de ser lo más grande para ti. Debe de ser tu más grande estima para que no blasfemes el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, el usar el nombre de Dios en vano se puede reflejar en una vida piadosa falsa. Se puede reflejar en un desprecio de su palabra. Pero también, hermanos, tratar el nombre de Dios en vano se puede reflejar en algo que muchos hacen, y es los falsos juramentos. Los falsos juramentos. Porque en los falsos juramentos promueves la mentira. Esa es una realidad, ¿no es cierto? Muchos utilizan el nombre de Dios como garantía de la veracidad de sus palabras, como una garantía que respalda lo que están diciendo, pero la realidad es que detrás de ello hay una mentira. Y ahí blasfemas en el nombre de Dios por los falsos juramentos. Hermano, Dios prohíbe jurar en su nombre en vano. Varios pasajes, hermano, lo demuestran. Pero antes quiero preguntarles, ¿saben qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? Un juramento, hermanos, es comprometerte a hacer algo, pero tú vas a jurar por algo que está encima de ti porque tiene más autoridad que ti, para que eso te dé credibilidad. Eso es un juramento. Tú te comprometes a algo, pero lo vas a hacer en nombre de algo que está por encima de ti para que esas palabras tengan credibilidad. Y muchos hacen esto, ¿no es cierto? Juran por algo más alto
usando el nombre de Dios para que esas palabras que dijeron tengan una credibilidad. Pero vean qué dice Dios en Levítico 19:12. Levítico 19, versículo 12, vean lo que dice. Levítico 19, versículo 12. Levítico 19, versículo 12, vean lo que dice. Dice Levítico 19, 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dice el Señor, no juraréis falsamente por mi nombre. Él está hablando de los juramentos. Hacerlo, jurar en el nombre de Dios falsamente es algo profano, es pecado. ¿Por qué? Porque lo más probable es que promuevas la mentira. A esto se le conoce como el perjurio, ¿no es cierto? El perjurio es jurar falsamente. Y fíjense, hermanos, el perjurio es tan malo que si nuestro presidente hace perjurio, lo pueden destituir de su cargo presidencial. Así de malo es el perjurio, así de malo es jurar falsamente. Imagínate si así es delante de los ojos de los hombres. ¿Cómo será el perjurio delante del Dios Todopoderoso? Es una falta gravísima delante de sus ojos, jurar en el nombre de Dios falsamente. Un teólogo dice, hermanos, y él hace esta pregunta muy atinada. Él dice, escuchen, ¿qué pecado puede haber tan grande que llamar a Dios como testigo de nuestras mentiras? Es una realidad, hermano. ¿Qué pecado puede haber tan grande que llamar a Dios como testigo de nuestras mentiras? Pocas cosas pueden ser tan perversas, ¿no es cierto? Como valerse del nombre de Dios para hacerle creer a alguien que hay una verdad, pero realmente hay una mentira. Es una falta gravísima, hermano. Vean lo que dice ahí abajo, Deuteronomios 30, 20, yo se los leo. Números 30, versículo 20, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Fíjense, hermanos, esta es la misma idea. Si tú vas a jurar, no vas a jurar delante del nombre de Dios si vas a quebrantar esa palabra. No lo puedes hacer. Si vas a jurar, no lo hagas si vas a quebrantar tu palabra. Esto es importante, hermanos, porque eso mismo enseña Éxodo 27. Vean lo que dice Éxodo 27 otra vez, hermanos, para tener esta idea. Vean lo que dice Éxodo 20, versículo 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios ¿en qué? En vano. Vano en hebreo es shau, que se puede traducir como falsedad o vacío. Vacío. Pero quiero que notes algo importante. El problema, hermanos, aquí no es el jurar. El problema no es el jurar. ¿Cuál es el problema? El problema es jurar en el nombre de Dios en vano. O sea, falsamente. Entonces, ¿me estás diciendo que yo puedo jurar? Sí, tú puedes jurar. Y comento esto, hermanos, porque muchas personas piensan equivocadamente y ellos dicen que de ninguna manera puedes jurar. Si tú estás hablando con alguien cosas importantes, ellos dicen, tú no puedes jurar, no debes de jurar, porque el Señor lo prohíbe. Pero esto no es cierto, hermano. Esta no es una prohibición para el juramento como tal. Es más, ¿tú sabías que el Señor Jesucristo llegó a jurar? Vean lo que dice Mateo 26. Mateo 26, 63, vean lo que dice Mateo 26, 63. Mateo 26, 63 y 64, vean lo que dice Mateo 26, 63. Dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, escucha, te conjuro. Esa palabra de conjuro
simplemente trae la idea de que le está diciendo al Señor Jesucristo, te pongo bajo juramento. Eso le está diciendo. Yo te pongo bajo juramento, escucha, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y vean cómo responde el Señor Jesucristo bajo juramento. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ve? El Señor juró y dijo, lo que tú has dicho es cierto. Es cierto. Lo juro delante de Dios. Porque, hermanos, el jurar no es malo. No es malo el jurar. Es más, ve lo que dice Deuteronomio 6. Deuteronomio 6:13. Ve lo que dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio 6, versículo 13. Ve lo que dice. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Vean lo que dice Deuteronomio 6:13. Escucha. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y escucha. Y por su nombre, ¿qué? Jurarás. Este pasaje es más que claro, ¿no es cierto? No hay que explicarlo. Dios manda a que jures en su nombre. Él lo manda. Pero hermanos, ¿cuál es la diferencia entre este pasaje y el de Éxodo 27? Porque aquí Dios te está diciendo, jura, ¿no es cierto? Jura en mi nombre. Pero en el Éxodo te dice que no jures. No, te dice jura, pero no en vano, no en falsedad. No hay contradicción en estos pasajes, hermanos. Tú puedes jurar, pero dice el Señor, pero no en vano. Porque el jurar no es una prohibición absoluta. Simplemente, hermanos, lo que está prohibiendo el Señor Jesucristo en pocas palabras es no engañes a la gente de manera frívola. No la engañes, no seas mentiroso. Así lo hacían los escribas y los fariseos. Ellos juraban por lo que sea, pero dentro de su juramento había engaño, había mentira. Y el Señor Jesucristo los exhibió. Y vean lo que dice Mateo 23:16. Mateo 23, versículo 16. Vean lo que dice, cómo el Señor Jesucristo exhibe a los escribas, a los fariseos. Mateo 23, Mateo 23, versículo 16. Dice así, Mateo 23:16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, escucha, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Vean, hermanos, los fariseos habían inventado todo tipo de ridiculeces en sus juramentos. Y ellos decían, si juras por el templo y mientes en su juramento, no pasa nada. Pero si juras por el oro del templo, ahí sí, cuidado, ahí estás pecando. Y hermanos, esta era la costumbre engañosa y mentirosa. Ellos pensaban que si no usaban el nombre de Dios en su juramento, entonces no pasaba nada. Entonces no pecaban si mentían en ese juramento. Pero si usas el nombre de Dios, cuidado, porque ahí sí puedes tenerte en un gran problema, ¿no es cierto? Y entonces por eso tienes aquí a los escribas y fariseos. Yo te juro por el cielo, yo te juro por la tierra, yo te juro por el templo, yo te juro por todo, pero no por el nombre de Dios. Y como no te juré por el nombre de Dios, pues entonces no te miento y no pasa nada. Pero la realidad es esta, hermanos. La realidad está aquí en el versículo 21 que dice el Señor Jesucristo, el que jura por el templo, jura por él
y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. O sea, en pocas palabras, hermano, si tú juras, dice el Señor Jesucristo, si tú juras por las cosas creadas, juras en el nombre de Dios, porque Él es el creador. No importa por lo que jures, Él es el creador de todo, y juras en el nombre de Dios, y entonces eres culpable de perjurio. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos. Ahora, alguien puede decir, bueno, pastor, pues esas palabras son para los judíos, ¿no es cierto? Esas son palabras exclusivas para los israelitas, porque el Señor Jesucristo solamente se dirigió a Él, no para nosotros como la iglesia de Cristo. Ya vivimos en otros tiempos. ¿Eso es cierto, hermano? ¿Estas palabras ya no aplican a nosotros? ¿Es verdad o es mentira? No es cierto, sí aplican. Porque fíjense, hermanos, hay un principio que todos nosotros lo tenemos que tener presente siempre que estudiemos las Escrituras. Si tú encuentras una enseñanza en el Antiguo Testamento, y si esa enseñanza se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, eso significa que es para ti, para la iglesia de Cristo. ¿Ok? Si esa enseñanza del Antiguo Testamento ya no está en el Nuevo Testamento, ya no es para ti. Pero esta enseñanza sí está y es para nosotros. Ve lo que dice Santiago 5:12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Vean lo que dice Santiago 5:12. Dice Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y escucha, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Esto es para nosotros, hermanos. Y otra vez, el punto de esto no es que está mal jurar en el nombre de Dios, no. Lo que está haciendo Santiago aquí, hermanos, es condenar la práctica judía que ya mencionamos antes. Que ellos, los judíos, juraban por todo, menos por el nombre de Dios para no meterse en problemas, ¿no es cierto? Ellos decían, te vendo un corderito, pero fíjate que este cordero no tiene ni una mancha, te lo juro por el cielo. Pero ellos sabían que ese cordero sí tenía mancha. Pero como no habían jurado en el nombre de Dios, pues entonces para ellos no pasaba nada. Pero hermanos, lo que Santiago nos está diciendo aquí en pocas palabras es, tú, hermano, siempre habla con verdad. Siempre habla con verdad. Por eso dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea ¿qué? No. O sea, siempre di la verdad como si estuvieras bajo juramento delante de Dios todo el tiempo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Siempre di la verdad como si estuvieras bajo juramento delante de Dios todo el tiempo. Porque recuerda, hermanos, no hay mentiras blancas, ¿eh? No hay mentiras piadosas para el cristiano, menos. Porque ni el más mínimo grado de mentira, hermanos, debe habitar en tu vida. Siempre es mejor decir la verdad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el error que cometemos mucho, hermano? Y me da risa. Porque muchos caemos en esa mentira de que si llamamos a la mentira por el diminutivo, entonces ya no pasa nada. La mentirilla, ¿no es cierto? Entonces, como ya es la mentirilla, pues ya no pasa nada, ¿no es cierto? Y a veces, hermanos, es que crucé los dedos y ya no pasa nada. Entonces empezamos a invitar todas esas ridiculeces como lo hacían los escribas y los fariseos, ¿no es cierto? Pero, hermanos, la realidad es que hay que estar conscientes de estas palabras. Bajo toda circunstancia, en todo momento, dice el Señor, tú debes de decir la verdad siempre. Ese es el punto de Santiago. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, hermanos, la prohibición no es jurar. ¿Tú puedes jurar? Sí. Pero la prohibición es no jures en vano, en falsedad. O sea, en mentira. Ese es el punto, hermanos. Y, hermano, no importa cómo disfraces esa mentira. La mentira es pecado y punto. Se acabó, ¿no es cierto? Porque cuando te dicen, nos vemos en un lugar. Sí, espérame, ya estoy en 5 minutos y llego. Pero la realidad es que estás a 40 minutos, ¿no es cierto? Y entonces ahí que estás mintiendo, ¿no es cierto?
porque sabes que no es verdad, que solo lo haces para quedar bien. Sí, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, lo voy a acabar rápido, te lo prometo por Dios. Pero sabes que no vas a acabar, sabes que no es así, y entonces estás mintiendo. Es que mis hijos tuvieron tarea y y no sabes, tuvimos ahí, no acabamos todo el día, pero por Dios que iba a llegar. ¿Cuál tarea? ¿No serán 2 multiplicaciones y ya? Hermano, exagerar las cosas para evitar una situación te puede llevar a la mentira. Te puede llevar a la mentira. Porque, hermanos, no decir la verdad siempre te va a llevar a la mentira. Esa es la realidad. Obviamente, hermanos, y quiero aclarar un poco este punto, en nosotros debe de haber prudencia. Debe de haber prudencia. Tú sabes una verdad, pero quizás no es el momento que la digas. No es el momento oportuno. Entonces, ¿qué haces? Guardas silencio, ¿no es cierto? Guardas esa verdad que tienes. Pero cuando llega el día que es el momento oportuno para decir eso, pues lo dices, sin quitarle y sin aumentarle. Porque si le quitas o le aumentas a esa verdad, pues estás mintiendo entonces, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nota cómo Dios quiere que no vayamos a la falsedad, que no vayamos a la mentira. Y esto me lleva a la pregunta, entonces, ¿yo cómo debo de hablar? ¿Cómo se garantiza mi integridad verbal? ¿Cómo se garantiza? Conociendo a Dios, sabiendo, hermanos, quién es Dios. ¿Quién es Dios? La verdad absoluta. Porque vean lo que dice Dios en el Salmo 51, versículo 6. Salmo 51, versículo 6. Vean lo que dice Dios. Salmo 51, versículo 6, dice, he aquí, escucha, tú amas ¿qué? La verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nota que Dios ama la verdad, hermanos. Dios ama la verdad. Esto es lo que Dios es. Dios es verdad, porque Él es la fuente de toda verdad. Y como Dios es la fuente de toda verdad, entonces tú debes de amar la verdad. Por eso, hermanos, Él quiere que la verdad esté en tu boca siempre, todos los días de tu vida. Y no solamente en tu boca, también en tus pensamientos y también en tus actitudes. Porque Él ama la verdad, ya que Él es la verdad. Obviamente, si Él ama la verdad, ¿cuál es la contraparte? Que Él odia la mentira, ¿no es cierto? Vean lo que dice Proverbios 6:16. Proverbios 6:16, vean lo que dice Proverbios 6:16, vean lo que dice Proverbios 6:16. Dice el Señor, Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina a su alma. Vean lo que abomina el alma de Dios. Los ojos altivos y la lengua, ¿qué? Mentirosa. Dios abomina la mentira. No hay, hermanos, ni una pequeña entrada para la mentira. Nada de que mentirillas blancas, porque eso no es bíblico. ¿Qué pasa tú, padre, cuando te enojas con tus hijos? Le dices a tus hijos, no hagas esto, porque si lo haces, jamás te voy a comprar tal. 3 doritos después le compraste todo. Le compraste todo. Posiblemente en el momento espantas a tu hijo, pero al final tú le estás enseñando a mentir. Porque no aplicaste que tú sí sea sí y que tú no sea no. Estás enseñándole a tu hijo a mentir. No lo hagas. Al contrario, sé prudente, sé sabio, porque Dios odia la mentira, por más pequeña que sea. Y por lo tanto, hermanos, todos los creyentes verdaderos también deben de odiar la mentira, porque Dios la odia. ¿Cuál debe ser tu actitud como creyente? Salmo 119, versículo 29, vean lo que dice. Salmo 119, versículo 29. Salmo 119, versículo 29.
Así debe de ser tu actitud como creyente delante de la mentira. Salmo 119, versículo 29 dice: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia condúceme tu ley. Un creyente verdadero clama a Dios y le dice a Dios: aparta de mí el camino de la mentira. Un verdadero creyente odia la mentira. Pero también versículo 163 dice, ahí mismo, versículo 163, dice el salmista: la mentira que aborrezco y abomino, tu ley amo. Esta es la actitud de un verdadero creyente. Mientras más creces espiritualmente, hermanos, más te vas a parecer a Cristo. Y mientras más te parezcas a Cristo, más vas a odiar las mentiras. Porque esta es la realidad que nosotros tenemos que vivir. Yo tengo que decir: la mentira la aborrezco y la abomino. Esas deben de ser tus palabras. Entonces, hermano, si tú mientes, estás ofendiendo a la persona de Dios. Porque, hermanos, Él es verdad. Él es la verdad absoluta. ¿Cuál es el opuesto de la mentira? La verdad. ¿No es cierto? Entonces, si tú eres mentiroso, te estás oponiendo a la verdad. Te estás oponiendo a Dios. Porque vean, yo se los leo Deuteronomios, aquí está en la pantalla, Deuteronomios 32:4, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Dios de qué? De verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Nota, hermanos, que Dios es un Dios de verdad. Entonces, hermanos, en todo lo que tú piensas, en todo lo que tú dices, tú tienes que decir la verdad para no estar en contra de Dios. Porque la mentira, hermanos, va en contra de la naturaleza de Dios. Va en contra de quién es Dios. Por eso Él no la soporta. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios ama la verdad, no la falsedad. ¿Por qué? Porque Él es verdad. A ver, ahora vean el contraste de la verdad. Juan 8:44. ¿Cuál es el contraste de la verdad? Juan 8:44. Vean, Juan 8:44, vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vean, dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y escucha, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nota, hermanos, que la mentira es la naturaleza de Satanás. De él sale la mentira. Él engendró la mentira. Por eso se le conoce como el padre de la mentira, ¿no es cierto? Porque él la engendra. De él sale. Esa es su naturaleza. La naturaleza de Satanás es ser mentiroso. Nota algo. La verdad caracteriza a quién? A Dios. Y la mentira caracteriza a quién? Al diablo, a Satanás. ¿No es cierto? ¿Tú de dónde saliste? Dios engendra a los verdaderos. El diablo engendra a los mentirosos. ¿Tú de dónde saliste? ¿Quién te engendró a ti? ¿Quién es tu padre? ¿Qué naturaleza estás siguiendo tú? Hermano, no hay más, ¿eh? O eres de Satanás o eres de Dios. Examina tu corazón. Examina tu vida. Porque Dios odia las mentiras. Por más pequeñas que sean, Dios las odia. Hermanos, realmente aquí el Señor Jesucristo quiere confrontar nuestro corazón, nuestra carne pecaminosa. Porque aquí el Señor Jesucristo, hermanos, está desenmascarando y nos está exhibiendo por completo y está diciendo: lo más probable es que Satanás sea tu padre, porque tú eres un mentiroso, porque tu vida se caracteriza de mentira tras mentira tras mentira. Esa es tu práctica de vivir. Y hermano, si tú practicas la mentira como un estilo de vida, escucha, tú no eres cristiano y vas a ir al infierno. Vas a ir al infierno por ser mentiroso. Vean lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21,
versículo 8, Apocalipsis 21, versículo 8, vean lo que dice Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y escucha, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nota, hermano, cómo Dios sí toma en serio la mentira. Y lo toma tan en serio que a tal grado que a los mentirosos, dice él, que los arrojará al lago que arde con fuego y azufre. Porque él toma en serio la verdad y la mentira. Esto es algo serio, hermanos. Si tú estás en esto, tú puedes clamar a Dios por misericordia y pídele que perdone tus pecados, porque si no acabarás en la muerte segunda. Las mentiras, hermanos, tienen muchas consecuencias. La principal de ellas es ofender directamente a la persona de Dios. Pero también, hermanos, la mentira puede destruir tu matrimonio, puede destruir tu hogar, puede destruir tus relaciones de trabajo, de escuela, puede destruir la iglesia. Las mentiras tienen muchas consecuencias. Recuerda esto, hermano, y que no se te olvide. Dios siempre ve lo que estás haciendo. Dios siempre ve lo que piensas y lo que haces. A todo detalle. No importa, hermanos, dónde te encuentres. Tú siempre tienes que decir la verdad. Porque Dios te puede ver. Y si Dios te ve, te puede condenar al infierno por ser un mentiroso. Mejor, tú di la verdad y sé un representante de esa verdad absoluta que es Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, ¿tú puedes jurar? Sí, sí puedes jurar. ¿Tú puedes invocar el nombre de Dios en un juramento? Sí, lo puedes hacer. Pero dice el Señor, pero no lo hagas en vano. No lo hagas en mentira, porque el que lo hace, hay un castigo. Y eso mismo está enseñando Éxodo 27. Vean lo que dice, regresamos a Éxodo 27. Éxodo 27, vean cómo concluye. Éxodo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque, vean, esta es la consecuencia de tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios, vean, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermano, dice el Señor, no profanes mi nombre con una piedad falsa. No profanes mi nombre con un desprecio de mi palabra. No profanes mi nombre jurando juramentos falsos llenos de mentira. Porque si haces eso, yo no voy a tomar al inocente como alguien que se merece ser salvado. Porque ahora es mentiroso. Yo lo voy a tomar como culpable. Quiero que veas, hermano, que Dios no va a dejar sin castigo al mentiroso. Dios no va a dejar sin castigo al que tiene una vida falsa de piedad. Dios no va a dejar sin castigo al que menosprecia su palabra. ¿Cómo va a castigar Dios, hermanos? Porque Dios dice que Él no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a castigar Dios? ¿Cómo Dios castigará al que tome su nombre en vano? Vean, la escritura, bueno, este texto no lo dice, pero sí lo dice Jeremías 27:15. Ve lo que dice Jeremías 27:15. Jeremías 27:15, hermanos, en su contexto, aquí Dios, hermanos, habla y le dice estas palabras a un hombre que usó el nombre de Dios en vano. Y vean lo que dice Dios. Dice, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre. Y escucha la razón, para que yo os que arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. En pocas palabras, hermanos, ¿cómo Dios va a castigar al que toma su nombre en vano? Con la muerte. Dios los va a matar. Dios los va a matar. Dios los va a enviar al infierno. Hermanos,
Esto nos tiene que hacer entender que tomar el nombre de Dios en vano es sumamente serio, ¿no es cierto? Para Dios no es un juego, no es un juego. Ahora alguien puede decir, oye, pero yo conozco a muchas personas que toman el nombre de Dios en vano, juran por Él, dicen groserías en su nombre, agarran el nombre de Dios y lo expresan malamente en muchas maneras. Toman el nombre de Dios a la ligera, pero ¿qué crees? Ahí siguen vivitos y coleando. Eso es una realidad, ¿no es cierto? Hoy en día hay muchas personas blasfemas, pero ahí siguen. ¿Sabes por qué? ¿Por qué siguen vivas? Porque, hermanos, Dios en su soberanía muchas veces quiere que esos hombres alcancen su misericordia. Dios quiere que esos hombres vayan al arrepentimiento y se arrepientan de sus pecados, en su misericordia y en su amor. Pero, hermanos, tenemos que tener algo muy claro. Si ese hombre no se arrepiente, ellos están atesorando ira para el día de juicio. Y cada día que mienten, cada día que usan el nombre de Dios en vano, es una gota más para el vaso de ira para Dios. Y tarde o temprano Dios los va a juzgar con un justo juicio. Que no se nos olvide eso, hermanos. Dios es misericordioso, sí, pero tarde o temprano va a juzgar. Eso lo enseña Romanos 2, 4 y 5. Dios va a juzgar tarde o temprano. Dios es paciente, pero esa paciencia algún día se va a acabar. Y Él toma las mentiras como algo en serio. Entonces, hermanos, no tomemos esa actitud, porque probablemente la copa de la ira de Dios sea derramada sobre nosotros. Dice, hermanos, la Confesión de Fe de Westminster, vean lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, dice, por más que eviten los infractores de este mandamiento el castigo humano, el Señor nuestro Dios no los dejará escapar de sus justos juicios. Esta es la realidad. Aunque los hombres tomen a la ligera el nombre de Dios, Dios no tomará a la ligera ese pecado, esa transgresión, esa falta de respeto directa a su persona. Él no la va a tomar a la ligera. Hermano, es probable que algunos de nosotros hayamos caído en una de estas áreas blasfemando el nombre de Dios. Si tú lo hiciste, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer si tú blasfemas el nombre de Dios? Por un lado, hermano, tú debes de esforzarte para agradar a Dios en este mandamiento y pedirle a Dios que te dé un nivel de espiritualidad más alto para que tú puedas entender la gloriosa visión de lo que es Dios, para que tú le puedas dar el respeto que Él merece, para que tú puedas ver la grandeza, la majestad, la gloria de su nombre. Debes de clamar a Dios y decirle, Señor, dame una nueva visión de ti, porque lo que yo ahora sé de ti es profano y es vano. Tú ayúdame, Señor. Pero también, hermano, recuerda que Cristo puede perdonar tus pecados, pero necesitas venir en arrepentimiento a Él, y un arrepentimiento genuino, porque Él puede ser tu abogado para con Dios. Y si tú confías, hermanos, que Él pagó por tus pecados, y si tú confías que Él es fiel y justo para perdonar esos pecados, Él te perdonará. Pero arrepiéntete de esos pecados y sigue a Cristo, porque tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es suficiente para condenar a un pecador. Es suficiente. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Quién de aquí no ha tomado el nombre de Dios en vano? Todos, todos. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos que vengamos en arrepentimiento, para que tú puedas alcanzar esta salvación por medio de la fe. Esta es la oferta de Dios, hermanos, para los pecadores. Una salvación gratuita, perfecta por medio de la fe en Cristo. Tú no tienes que hacer nada, todo lo hace Cristo. Pero arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu vida. Toma a Cristo y deja las blasfemias de su nombre. Vive una vida realmente piadosa. Ama su palabra. Vive bajo juramento diciendo la verdad por siempre. Y entonces Dios te salvará tarde o temprano, hermano. No blasfemes el nombre de Dios, porque es una ofensa grande para su persona. Amén. Oremos al Señor, hermano.